Pregunta 4. ¿Dios se contradice en el Antiguo y Nuevo Testamento? Sí, pero no sin una razón. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que sí? Porque a unas personas, ¿qué les dijo? Sigan la ley, cumplan la ley. Y ahora, ¿ves cómo si las pones así lado a lado, sin contexto, sin su adecuado contexto, ¿qué es? Parece una contradicción, más no lo es. Pues te digo, o sea, sí, aparente contradicción, son contradicciones. O sea, son contradicciones, pero debido al contexto en el que fueron dadas esas órdenes, porque fueron órdenes, ¿sí? Es que son contradicciones, pero no un error. Sí, no es un error. Fue por el momento en el que estaban, lo que Dios dijo en ese momento para esa persona, para esas personas, y no necesariamente lo mismo que es para nosotros, ¿sí? Entonces, sí, están esas contradicciones, pero el contexto de dónde, el por qué, a quién se lo dijo, te las resuelven, ¿sí? Las resuelven. La palabra que soltó para cada tiempo. Exactamente, ¿sí? Las reglas que estaban en un tiempo eran diferentes. Exactamente. Dios no pone errores en la Biblia. Sin embargo, contextos diferentes crean versículos contradictorios en la Biblia, ¿sí? Estas contradicciones hacen imposible obedecer cada instrucción en la Biblia. Es necesario, como veíamos en clases anteriores, dividir correctamente las instrucciones del Señor para nosotros hoy, como el pero ahora, ¿sí? Es muy sencillo esa, pero ahora, ¿sí? Esto era antes, pero ahora, ¿sí? De las instrucciones que son para nosotros hoy, de las instrucciones en el pasado o para aquellos en el tiempo por venir, ¿sí? Según de Timoteo 2:15, es un versículo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Hablábamos de este versículo y de cómo usa bien. No es una traducción tan buena en el Reina Valera. Está mejor en la King James, más a lo que la palabra quiere decir, que es orzotomeo, ¿sí? Es esta palabra. De hecho, es una traducción literal, dividiendo correctamente, ¿sí? Vamos a ver lo que es orzotomeo. ¿Qué dice? Compuesto de G3717, que dice derecho, ¿sí? O recto, ¿sí? Y la base de G5114, tomoteros, ¿sí? Comparativo, que es un corte, ¿sí? Algo cortante. Y de hecho la palabra es hacer un corte derecho, ¿sí? Figurativamente, dividir, exponer correctamente. Dividir correctamente. Por eso te digo, King James puso una traducción más literal. Esto, pues, está bien, ¿sí? Porque pues tienes que usar bien la palabra de verdad. Y si tienes que usar, o sea, al dividir correctamente estás usándola bien, la palabra de verdad. Pero se pierde eso de que sepas distinguir qué y qué, ¿sí? Y eso es lo que dice esto. Estudia para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo? ¿Cómo es que puedo presentarme? ¿Cómo es que puedo presentarme como aprobado y no avergonzarme? Dividiendo correctamente la palabra de verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que estábamos haciendo hace ratito con lo de la resurrección, la cruz, ¿sí? ¿Sí? Una hablaba acerca de la profecía, de las profecías y cómo pues tenía principalmente el ojo en los judíos, en las promesas dadas a ellos, y otro es al mundo, ¿sí? Según el misterio, la cruz, la sepultura y la resurrección, el enfoque es la salvación del hombre, ¿sí? Entonces, según de Timoteo 2:15. ¿Ok? Entonces, Hebreos 1, esta no la había puesto acá en el hipervínculo, 1, dice: Dios ha hablado por su Hijo, Dios habiendo hablado, Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? ¿Ok? Podemos reconciliar las contradicciones al identificar quién está hablando, a quiénes les está hablando y bajo qué contexto. Voy a decir una palabra que no existe, dispensacional. ¿En qué contexto de dispensación lo está diciendo? Eso sí podría ser más correcto, de dispensación, o sea... ¿O en qué temporada? Sí, pero dispensación tiene que ver más que un tiempo, porque si está limitado a tiempo, es, bueno, en el año no sé qué, a tal hora, esto pasó. Y no es así lo que vemos en la Biblia. Dispensar tiene que ver con... No es muy difícil. ¿Alguien ha escuchado la palabra dispensación? ¿Ya había escuchado la palabra dispensación? Sí. ¿No? Sí la han escuchado, los que dicen que no. ¿Cómo se llama cuando vas al baño y el jabón? ¿Cómo se llama? Dispensador. ¿Qué es eso? El que te da jabón. Dispensación es da, ¿sí? Tiene que ver con dar. Y la palabra dispensación tiene que ver con eso, o sea, una revelación dada por Dios, ¿sí? Que cambia fundamentalmente las cosas y cómo el hombre responde a Dios. ¿Sí? Entonces, por decir, bajo la ley que dijo Dios, aquí está mi ley, síguela. ¿Cómo tenía que responder el hombre? Siguiéndola. Ahora, aquí está mi hijo, cree en él. No, voy a seguir la ley. ¿Ves? O sea, está aplicando una instrucción de otra dispensación en esta. Y no es así. ¿Sí? Entonces, una dispensación nueva, una dispensación trae una revelación de Dios de cómo va a lidiar o tratar con el hombre en ese momento y cómo el hombre debe de responder a esa revelación nueva. ¿Sí? Bueno, muchos maestros de la Biblia dicen que nada en ella, en la Biblia, puede contradecirse porque Dios no se contradice a sí mismo. Como resultado, cuando los estudiantes encuentran una contradicción en la Biblia, el significado literal y simple es distorsionado para hacerlo alinearse con la doctrina del resto de la Biblia. La conclusión es una doctrina cohesiva, o sea, enseñada a lo largo de toda la Biblia, a expensas del contexto y la revelación progresiva. La verdad es que hay declaraciones, incluso doctrinas en la Biblia que se contradicen la una a la otra cuando están tomadas fuera de contexto. Esto no significa que Dios sea contradictorio o ilógico. La respuesta es tan simple como discernir el contexto. Un ejemplo, mi esposa recibe instrucciones diferentes que mi mecánico, ¿sí? Y no me estoy contradiciendo. Dos personas diferentes, la misma persona hablando, pero ¿qué cambia? Audiencia o dependiendo de lo que estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo, en qué momento lo estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo. Dios no se contradice, pero sí les da diferentes doctrinas a personas que están bajo la ley y bajo la gracia. Esta es una diferencia de dispensación. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios en fe, no encontramos errores en ella. ¿Sí? Lo que te decía, sí hay contradicciones, pero no es un error. ¿Sí? El contexto te dice por qué. Estas contradicciones son fácilmente explicadas cuando sus contextos son entendidos y divididos correctamente. La división correcta es la clave para entender la Biblia con todas sus contradicciones. El tomar las palabras de Dios literalmente sin dividir correctamente termina en fracaso, errores bíblicos y confusión doctrinal. Las contradicciones no pueden ser resueltas sin división correcta. La respuesta popular al ver contradicciones es tratar de quitarlas. Entre los métodos más populares de eliminación están, y yo me considero culpable de haber dicho estas cosas, eso no es lo que Dios quiso decir. Espiritualizan cosas que no necesitan ser espiritualizadas. O esa es una mala traducción. Intentan corregir la Biblia, usualmente a través de sus creencias ya establecidas y empiezan a cambiar la Biblia. O no hay contradicciones en la Biblia, ¿sí? Y negación. Todos estos métodos terminan por no dejar la Biblia en paz en su significado literal. Tratar de remover las contradicciones produce dudas de si Dios verdaderamente inspiró la Biblia y si puede decir lo que quiso decir. Porque hoy en día muchas personas están tratando de corregir a Dios. No quiso decir esto es lo que quiso decir, esto, y no, si la Biblia... Por eso les mencionaba en otras ocasiones la importancia de tener una Biblia traducida, no interpretada.
¿sí? Porque tú quieres las palabras que Dios dio y poder interpretarlas, ¿sí? No quieres que alguien más te lo interprete, no quieres que alguien más te lo esté interpretando. O sea, imagínate esto, porque lo veo así como Dios da algo, una persona lo mastica y se lo pasa a otra persona que lo vuelve a masticar y ahora te lo pasa a ti. ¿Sí? Es lo que más o menos veo con las traducciones más así de que no son literales sino por ideas. Dios dio algo, ¿sí? Una persona lo tradujo, lo interpretó e hizo Biblias pues así interpretadas. Pues ya te está dando algo masticado. Entonces un pastor agarra esto masticado, lo vuelve a masticar y ahora sí te lo da. Entonces tú quieres no comida masticada, quieres sí, algo dado por Dios, algo que no esté masticado, algo literal, lo que dicen las palabras y las palabras que Dios dio. Bueno, deja de tratar de remover las contradicciones, déjalas ser y explícalas con la clave de entender la Biblia, la correcta división. Esa es la única manera en la que dejas que Dios sea veraz. Así posees una Biblia sin error y la puedes tomar literalmente. Las instrucciones de Dios a Adán, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo algo cambió, cómo hubo un cambio. Las instrucciones de Dios a Adán y Eva no son las mismas instrucciones que tenemos nosotros. ¿Dónde está el árbol de la vida? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces no podemos seguir esa. Ahora, un ejemplo, eso le llaman esa dispensación o ese tiempo, esa dispensación de inocencia, ¿sí? Porque el hombre era inocente, no tenía pecado, estaba desnudo. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí, para los que dicen, no hay cambios en la Biblia, todo es lo mismo, siempre lo mismo, están desnudos? No, estamos con ropa, ¿sí? Hubo un cambio en ese entonces, ¿sí? Hubo un cambio, algo que pasó, que trajo algo de parte de Dios, por lo cual ahora hubo un cambio, que cambió completamente la humanidad, ¿sí? Y el cómo nos relacionamos, ¿sí? Bueno, entonces, este no es un ejemplo así rapidito.